Sistema monetario y financiero. Papel económico del dinero. Para una mejor comprensión de su papel actual, se inicia el capítulo con una breve referencia histórica a la evolución del dinero, pero la cuestión esencial a retener para temas posteriores es su consideración como activo financiero. Evolución histórica del dinero. Han venido distinguiéndose dos etapas en relación con la economía del cambio, economía natural y economía monetaria. Economía natural se considera tanto aquella fase de la historia económica en la que el comercio se efectúa, sin elementos que actúen como intermediarios en el cambio, como la etapa de transición en la que se utiliza la denominada moneda en especie. La economía monetaria es la que corresponde al periodo actual, es decir, la que emplea de un modo general o predominante la moneda de un pago en su propia significación. Una vez superada la economía doméstica cerrada, el hombre aisladamente considerado dejó de producir todos los bienes que consumía para especializarse. En esta especialización se encuentra el origen del intercambio, que adoptó en sus transacciones primitivas la forma de trueque. Los productos se cambiaban directamente unos por otros, inmediatamente. Condujeron a la aparición de una mercancía que actuaba como equivalente general de cambio, o moneda en especie. Debían ser bienes que todos pudieran enajenar porque formaran parte de su propia economía, como por ejemplo, perlas y conchas entre los pueblos pescadores, ganado entre los pastores, cueros y pieles entre los cazadores, frutos de la tierra entre los pueblos agrícolas. La variedad de las producciones agrícolas y el distinto dominio de la técnica por las diversas comunidades dieron lugar a los primeros signos de comercio. La aparición del dinero metálico impulsó enormemente el comercio. El empleo de metales como dinero dio a los mercados una eficiencia que jamás se había conocido. Y como los metales tenían y siguen teniendo valor en todas las sociedades, su uso condujo a un notable aumento en el comercio internacional. De entre los metales, el oro fue el primero que apareció libre de otros compuestos no metálicos a causa de sus propiedades. El bioquímico Asimov resume cómo sigue dichas propiedades. Los 7 metales conocidos por los antiguos fueron, por orden alfabético, el cobre, estaño, hierro, mercurio, oro, plata y plomo. El papel moneda constituye un paso más tardío en la historia del dinero, pues sus primitivas manifestaciones no aparecen hasta el siglo XV y su sentido actual hasta el XIX. Su origen se encuentra en los recibos de almacén, que expedían los orfebres a aquellas personas que les entregaban metales preciosos en custodia y en los pagares, extendidos por los bancos y cosas de cambio por sumas depositadas en sus cajas. La utilización de este medio de pago dificultaba las falsificaciones del metal y eliminaba el peligro de falta de peso, aumentando la seguridad de transporte. De esta forma se fueron consolidando las expresiones billete de banco, papel moneda y moneda fiduciaria, así como la fórmula pagará el portador, como compromiso de pago a la vista por el banco. Funciones económicas del dinero. Como medio de circulación. Actúa en primer lugar como medio de circulación o de cambio que permite separar las acciones de comprar, de vender. Para que el dinero pueda cumplir esa función, se requiere que todos los individuos que participan en el proceso general de la producción y la circulación de bienes y servicios estén dispuestos a aceptar las diferentes modalidades de dinero para sus cobros. Como medio de pago. Directamente de la función anterior se deriva la de servir como medio de pago, que implica el poder liberatorio o de liquidación de las obligaciones contraídas, reconocido por el Estado, como medio portador y conservador del valor. La costumbre generalmente adoptada de utilizar el dinero para la adquisición de bienes y servicios lo convierte en una representante del valor de las mercancías. Como unidad de cuenta. El dinero sirve también como unidad contable, toda vez que el valor de los bienes y servicios se expresa en dinero. La teoría económica ortodoxa da a este hecho un significado particularmente importante. Recibir su remuneración en dinero permite, según este punto de vista, demandar un lote de bienes y servicios que lo proporcionen la máxima utilidad en relación con la renta disponible. Las preferencias de los consumidores, así expresadas, se enfrentan a la oferta dando lugar a una estructura de precios. El dinero en las economías modernas. El concepto actual del dinero y liquidez. En las economías modernas, el Estado ejerce dos funciones esenciales en relación con el dinero. A. La regulación de la cantidad de dinero en la economía mediante la política monetaria. B. La regalía monetaria, es decir, el derecho exclusivo de acuñación o impresión de la moneda, entendiendo por este término el medio general de cambio o de compra. Económicamente, se prescinde de esta distinción, considerándose moneda la forma manual,
que reviste el dinero en metálico. Denominaremos dinero a cualquier medio de cambio que sea aceptado como pago de bienes y servicios. Sistemas monetarios. Cada sistema monetario nacional está compuesto por los distintos instrumentos que se utilizan como dinero en un determinado país. El sistema está compuesto por elementos jurídicos determinados por la ley y elementos de hecho. La ley determinada, la unidad monetaria, las diferentes clases de moneda, su poder liberatorio y la libertad o prohibición de acuñar. Entre otros elementos de hecho, se encuentran todos los medios de pago, en especial los originados por los depósitos de la vista. Los sistemas monetarios se agrupan en dos tipos de patrones ligados y patrones libres. En el sistema de patrón ligado, el valor de la moneda está unido al de un metal precioso, generalmente el oro y la plata, o al de otra moneda convertible. Para que un patrón monetario se considere ligado, no es necesario que la circulación esté compuesta por monedas metálicas, ya que las necesidades de una circulación monetaria cada vez mayor obligan a la emisión de papel moneda. En los sistemas de este tipo, el crecimiento de la producción refiere a un valor cada vez mayor de bienes y servicios, a un stock de metales preciosos, que no crece paralelamente y que debe ser adquirido por el país a precios altos o inestables. Entre los sistemas ligados cabe distinguir entre monometálicos y biometálicos. Un sistema es monometálico cuando se toma un único metal como patrón. Este metal goza del privilegio de libre acuñación y de un poder liberatorio ilimitado. Para que un sistema sea bimetálico, ha de reunir tres características: libre acuñación de oro y plata, que significa que los poseedores del metal monetario pueden, cuando quieran y sin limitación alguna, convertirlo en dinero legal con arreglo a las condiciones para ellos fijadas. Relación fija y regulada entre los valores de estos dos metales, paridad bimetálica. Poder liberatorio para todas las deudas y pagos de ambos metales. La única fórmula de proveer de liquidez internacional pasaba por un déficit continuado de la balanza de pagos norteamericana, que debía aportar dólares a todo el sistema. Las monedas de pleno contenido o con representación en papel, características de los patrones ligados, constituyen el último estadio de desarrollo del dinero mercancía, dado que poseen el valor intrínseco propio del metal. En los sistemas de patrón libre, el valor nominal del dinero no coincide con el intrínseco. El dinero puede mantener un valor material siempre que el valor intrínseco, es decir, el metal con que se confeccionó, sea inferior al valor nominal. Si este último llegase a ser superior, las monedas desaparecerían de la circulación de acuerdo con la llamada Ley de Gresham, según la cual la moneda de menor valor expulsa a la de mayor de los intercambios. De cualquier modo, la tendencia actual es a marginar la moneda metálica para los pagos fraccionarios y la predominancia del dinero bancario sobre papel moneda. El papel regulador del Banco Central. La Banca Central Mexicana, Banjico, entre una de sus diversas funciones, nos ofrece o nos garantiza el control y regulación a capa y espada de una enfermedad económica como la inflación. Este fenómeno, si no es controlado, llega a ser fatal, teniendo como una de sus más extremas consecuencias la destrucción de una sociedad si no se llegara a regular dentro de un periodo determinado. La inflación es meramente dañina para el progreso económico de un país. En nuestros días, el concepto de inflación está muy relacionado con el exceso de la impresión de billetes sin respaldo alguno, como lo era el patrón oro. Es dinero netamente virtual sin ningún sustento. Entonces, se presenta la inflación por un crecimiento repentino y excesivo de la oferta monetaria, que es más acelerada que la producción de bienes y servicios que pueden comprarse y que el crecimiento de la población. Si este fenómeno permaneciera dentro del rango, los precios de estos bienes y servicios permanecerían estables e incluso se observaría un decrecimiento paulatino y proporcional del precio a la menor tasa de inflación. El gran pensador económico, Milton Friedman, establece que para el remedio y el control de este y muchos más fenómenos económicos se necesita la presencia de una banca central, puesto que la regulación de la moneda y sus problemas colaterales no pueden ser confiados a los banqueros privados. Es aquí en donde entra el funcionamiento de nuestra Banca Central Mexicana, con un equipo de trabajo altamente capacitados para llevar a cabo políticas económicas y lograr la estabilidad de nuestra moneda.
Consiguientemente, en la medida en que la inflación sea baja y estable, se propicia un ambiente pleno para el desarrollo de las actividades productivas con el control de los precios, que da como consecuencia el crecimiento económico y la formación de fuentes de trabajo. Nuestra banca central mexicana se ha establecido la meta, que es alcanzar y resguardar una inflación del 3% anual con una tolerancia del 1% en la variación de dicho porcentaje. Se conocen una gran cantidad de causas de la inflación, como lo es la baja productividad, la importación del exterior, los consumidores despilfarradores, los empresarios voraces, el aumento del crudo, y todos estos son pretextos que los altos funcionarios inventan, en gran parte, para evadir cualquier responsabilidad, porque está más que claro que los problemas ya mencionados sí son causa de este fenómeno, pero en realidad nadie en la actualidad cuenta con una máquina para hacer billetes que provoque una inflación. Este fenómeno son fallas que se presentan en el sistema económico de un país. Este fenómeno monetario es provocado por el crecimiento monetario excesivo, pero curiosamente nos encontramos con que Friedman da como principal solución inflacionaria la reducción de la tasa de crecimiento de la oferta monetaria como el remedio único para erradicarla. La cura de este fenómeno lleva a un largo plazo y la presencia de los efectos secundarios son totalmente desagradables e inevitables, pues la inflación trae consigo un crecimiento económico menor y un desempleo elevado, que igualmente la presencia de estos ya mencionados son la causa de una solución adecuada. El dinero como activo financiero. Un activo es, fundamentalmente, un medio de mantener y de incrementar la riqueza. En cuanto a medio general de pago, el dinero representa un flujo que puede medirse por unidad de tiempo, pero a la vez representa un stock. Un fondo o activo identificable en el balance de un particular, de una empresa o un conjunto del social como riqueza que se posee en un momento determinado. Magnitudes de medida de la cantidad de dinero. La medida de la cantidad de dinero de la economía se expresa mediante distintas magnitudes monetarias. Estas magnitudes son stocks, es decir, se miden a una fecha dada, aunque sus incrementos para un periodo puedan determinarse comparando los valores al comenzar y al acabar este. Cada una de estas magnitudes nos expresa un distinto punto de vista del resultado del proceso de creación de dinero a una fecha dada. La utilización de una u otra variable dependerá del fenómeno que deseemos medir o del efecto que se quiera provocar mediante la utilización de la política económica. En principio, se supone que todas esas magnitudes pueden ser influidas por las autoridades monetarias, por lo que su determinación queda fuera del campo de la teoría para pasar a enmarcarse en el de la política monetaria. Oferta monetaria. Esta magnitud expresa la disponibilidad de dinero en la economía, incluyendo el proceso de expansión del crédito en el sentido de activos plenamente líquidos. Por ello, no incluye las cuentas que mantienen los bancos en el Banco Central, ya que éstas están afectadas generalmente al coeficiente de encaje marcado por las autoridades monetarias. Los depósitos de ahorro tienen, en principio, una disponibilidad inmediata, pese a que no pueden movilizarse mediante talón. Una definición amplia de oferta monetaria, que incluyen los depósitos de ahorro, sería la conocida como M2. Por lo que M2 es igual a oferta monetaria más depósitos de ahorro. Activos del sistema bancario. Los activos netos del sistema bancario resultan de deducir de los recursos ajenos los activos líquidos. Su cuantía expresa hasta qué punto la generación de recursos mediante el proceso de expansión del crédito es independiente de las disponibilidades líquidas de la banca. Base monetaria. Si la oferta monetaria expresa las disponibilidades de dinero con la economía, la base monetaria se refiere a su creación. El descenso relativo del dinero creado por el banco emisor frente al dinero bancario no resta al primero su condición de pieza clave de los mecanismos monetarios. El público depende de esa cantidad, que los economistas hemos denominado base monetaria, porque aún desea o necesita mantener en forma de billetes una parte muy definida, poco alterable a corto o mediano plazo, de sus recursos líquidos totales. La banca depende de ella porque todavía sus pasivos monetarios son convertibles, y hay que mantener una proporción razonable entre los pasivos convertibles y el activo en que pueden ser convertidos. Igual que el banco emisor en el mundo del dinero metálico tenía que guardar una proporción razonable entre sus reservas de oro y plata y su circulación fiduciaria. Entonces, el pasivo del Banco Central puede distinguirse entre pasivos monetarios,
que son monedas, billetes y depósitos de los bancos en el Banco Central, que son teóricamente convertibles en dinero legal, y pasivos no monetarios, depósitos a la vista del Tesoro y los organismos públicos. Efectos de la base monetaria sobre el dinero bancario. La creación de base monetaria representa una inyección de dinero primario que, según hemos visto, pasa a distribuirse en la economía a través del sistema financiero. Sus efectos sobre el crédito y los depósitos bancarios son similares a los estudiados al tratar el tema de la expansión del crédito bancario. El desencadenante es, sin embargo, distinto. En este caso se trata no de un depósito o un crédito bancario, sino de uno de los factores que hacen variar la base monetaria. Factores autónomos del sector exterior o del sector público o créditos del Banco Central. El efecto viene a ser el mismo. Punto número 1. Los bancos se encuentran con un excedente de liquidez por encima del coeficiente de encaje que mantienen como consecuencia de una operación del Banco Central. Punto número 2. Dado que la rentabilidad de este excedente será nula, los bancos lo dedicarán a ampliar su inversión, es decir, a conceder nuevos créditos. Punto número 3. Los beneficiarios de esos créditos realizarán pagos, normalmente mediante talón, y el dinero volverá a ingresarse como depósito, excepto la parte que permanezca como efectivo en poder del público. Punto número 4. Estos depósitos generarán nuevos créditos, pero no íntegramente. Una parte deberá guardarse en la caja de los bancos para atender a las necesidades de tesorería que crecen con los recursos ajenos. Y punto número 5. El mecanismo funcionará que la totalidad de la base monetaria que lo inició sea retenida por el público o por la banca. Concepto y tipología de los mercados financieros. La diversificación y el aumento de los activos primarios suponen mayores posibilidades para la colocación del ahorro y, de hecho, un estímulo para el aumento de este. Los ahorradores podrán elegir entre varios activos en los que podrán materializar su ahorro, que va desde el dinero en efectivo, como la máxima liquidez o la nula rentabilidad, hasta inversiones a medio y largo plazo. A su vez, estos activos permiten la financiación de nuevas inversiones. Sin embargo, todas estas ventajas dejarán de realizarse desde el momento en que los activos financieros no encuentren mercados lo suficientemente amplios como para facilitar la colocación de sus emisores. La tendencia natural entonces será que prestamistas y prestatarios busquen el equilibrio en su cartera de activos y pasivos. Los mercados financieros están constituidos por la oferta y la demanda de fondos prestables a unos precios determinados. Las técnicas de distribución son aquellas que los prestatarios emplean con la finalidad de ampliar o orientar la demanda de sus títulos. De la necesidad de que exista un mercado en el que negociar los activos primarios ya adquiridos se deriva una primera clasificación, denominados mercados financieros primarios, que son aquellos en los que la oferta se deriva de la creación de nuevos activos que se negocian por primera vez, como los bonos de tesoro, acciones nuevas, obligaciones, etc., siempre y cuando sean recién emitidos. En los secundarios se negocian activos financieros que ya fueron adquiridos en el momento de su emisión y que únicamente cambian de propietario. Mientras los mercados primarios enfrentan directamente a emisores y compradores, en los secundarios se realizan operaciones entre compradores y vendedores que adquirieron los títulos en una transacción anterior. Así, por ejemplo, la colocación de acciones en una ampliación de capital corresponde a un mercado primario, la compraventa posterior corresponde a un mercado secundario. No siempre estos mercados aparecen como un centro físico de contratación donde acuden oferentes y demandantes. Cuando el mercado tiene una localización concreta, una reglamentación objetivada y unos agentes de carácter oficial, se denominan mercados organizados. Si la realización de las operaciones no se da en un lugar público, las normas son flexibles o marcadas por el uso y la costumbre, y sus agentes son mediadores que no tienen carácter de interventores oficiales, se habla entonces de mercados negociados, como por ejemplo el mercado de préstamos y créditos bancarios. En los mercados negociados, las transacciones efectuadas acostumbran a ser de mercado abierto, es decir, que tiene acceso a la operación una pluralidad de compradores y vendedores, y su realización influye sobre los precios del mercado. Este tipo de operaciones de mercado abierto se da también en los mercados organizados, pero en algunos de estos pueden efectuarse transacciones directas de un determinado vendedor a un comprador en concreto a un precio fijado por ellos. En este último caso no existe concurrencia
y la inversión de los fondos es directa. Por ejemplo, los créditos concedidos directamente por un banco a personas físicas o jurídicas en un mercado en el que los demandantes no están conectados y el precio se fija fuera de la oferta y la demanda. El plazo de vencimiento de los activos negociados da lugar a una clasificación de estos mercados. Por una parte tenemos el mercado de dinero, que para operaciones de crédito a corto plazo, como el descuento y crédito a corto plazo, bonos del tesoro. Puede ser negociado u organizado. Sus transacciones abarcan además toda la gama de mercado abierto y directas. Y por el otro lado tenemos el mercado de capitales, con negociación de fondos a medio y largo plazo, acciones, obligaciones, créditos a largo plazo, deuda pública, etc. Bancos de inversión. Si no utilizan la modalidad de depósitos a la vista, estas entidades no pueden catalogarse como intermediarios financieros monetarios. En su forma pura, este tipo de bancos obtiene fondos a medio y largo plazo mediante la emisión de bonos de caja, la captación de depósitos a plazo y los préstamos de bancos comerciales, con los que frecuentemente están conectados. Realizan su inversión en créditos a medio y largo plazo, en la absorción de emisores de acciones y obligaciones, y en programas especializados de modernización y desarrollo industrial. Cajas de ahorro. En su modalidad más usual, las cajas se limitan a la captación de fondos de pequeños ahorradores a través de cuentas de ahorro movilizables mediante presentación de la cartilla correspondiente e identificación del titular. Sus operaciones se dirigen hacia créditos de carácter benéfico o social, así como préstamos para adquisición de viviendas o para necesidades de pequeñas empresas. Acostumbran a declararse como entidades sin ánimo de lucro. Entidades de crédito hipotecario. La hipoteca consiste en un derecho real que agrava bienes inmuebles para responder de las obligaciones creadas. Cuando un bien hipotecado afecta el buen fin de un crédito, en caso de que el deudor no cumpla sus compromisos, la entidad crediticia puede ejercer sus derechos sobre lo afectado con un límite máximo establecido en la hipoteca. Bancos oficiales. Adoptan una multitud de formas y variedades con el denominador común de dirigir sus operaciones de activo hacia sectores que el gobierno considere de promoción prioritaria o que sean necesarios para la economía, sin ser lo suficientemente rentables como para acometer una financiación a precios de mercado. Sociedades de construcción. En los países donde se desarrolla su actividad normalmente con un carácter formalmente benéfico, captan depósitos del público o fondos del mercado de capitales y los dedican a fomentar la construcción de viviendas mediante préstamos con garantía hipotecaria. Compañías o fondos de inversión. Captan medios de financiamiento mediante la emisión de certificados de participación, realizando una canalización de ahorros hacia el mercado de capitales, donde desarrollan las operaciones de las que extraen su rentabilidad. Estas son sociedades de fondo abierto dotadas de un capital que varía conforme se realizan nuevas emisiones de participaciones que se suscriben. Sociedad de cartera. Constituye, junto con los fondos que acaban de citarse, una variante de las sociedades de inversión mobiliaria. Se considera de capital cerrado que aumenta por medio de ampliaciones. Su intencionalidad y actuación es análoga a la de los fondos de inversión. Distribuidora de valores. Mediante el cobro de unas determinadas comisiones a la colocación de emisiones de títulos de renta fija y de renta variable por cuenta de las sociedades emisoras. Asimismo, en sus modalidades más avanzadas intervienen en el mercado de valores y participan en las sociedades que conforman su clientela. Entidades de descuento. A partir de los fondos obtenidos de los bancos a los que están ligados o captados en el mercado de dinero, se dedican al descuento de efectos de difícil colocación en la banca a tipos de intereses más elevados. Acostumbran a disponer de líneas de redescuento en el Banco Central. Sociedades de redescuento. Se dedican a la adquisición de efectos que fueron descontados anteriormente por la banca. Acostumbran a tener carácter oficial o semipúblico en los países donde actúan. Compañías para la financiación de ventas a plazo. Se encarga de la financiación de las cantidades aplazadas en la realización de ventas a plazo,
toman los fondos que emplean de los bancos comerciales o depósitos a corto plazo remunerados. Especialmente existen dos modalidades: financiación a los vendedores del importe aplazado y financiación a los compradores cubriendo el importe de la compra y fraccionando el importe de la deuda en varios plazos con el incremento de un interés. Compañías de seguros recogen fondos a través de la emisión de pólizas que aseguran el pago de determinada cantidad en caso de cierta eventualidad. La empresa aseguradora percibe unas primas periódicamente que dedica al mercado de dinero o al capital para extraer rentabilidad. Otra fuente de recursos para estas instituciones consiste en préstamos bancarios con garantías de las pólizas extendidas. Social. Las cuotas obligatorias o voluntarias que captan las emplean en toda una gama de servicios asistenciales y el sobrante en la adquisición de títulos normalmente públicos en el mercado de capitales. Cooperativas de ahorro y de crédito reciben periódica u ocasionalmente las cuotas voluntarias de sus asociados, que son propietarios de la entidad. Tienen especial importancia en el sector agrario y en la adquisición de viviendas. Sociedades de ahorro premiado dedican los depósitos que captan a operaciones en el mercado financiero o en el inmobiliario. Ofrecen a sus clientes una serie de regalos mediante sorteos periódicos que constituyen en la práctica un extratipo encubierto. Entidades de leasing. Esta fórmula de financiación consiste en la cesión de bienes en régimen de alquiler, pero con la posibilidad de optar a la compra de los mismos. La clasificación del leasing es leasing mobiliario. Su objetivo son los bienes de equipo para uso profesional, material, vehículos utilitarios, etc. Leasing inmobiliario consiste en el alquiler de inmuebles industriales no equipados. Cesión para leasing. La cesión de arrendamiento consiste en que una empresa vende uno o varios elementos de su activo inmovilizado, que son equipos o inmuebles, a una sociedad de leasing que le concede inmediatamente el alquiler en virtud de un contrato de leasing. Compañías de factoring. Este sistema consiste en la transmisión de deudas exigibles de clientes a una financiera, que anticipa un tanto por ciento sobre estas y se ocupa de cobrarlos. Esta fórmula no es útil cuando las ventas se realizan con los efectos comerciales, ya que el crédito adopta entonces la forma de descuento. Entidades de caución. Estas sociedades se comprometen a cumplir las obligaciones contraídas por los clientes de una sociedad en caso de que estos no las hagan efectivas, cobrando unos intereses proporcionales al riesgo que asumen. De hecho, representan un seguro de cobro que acostumbran a normalizarse mediante una póliza. Existe una enorme variedad de figuras de intermediación financiera, además de las que se acaban de citar, y cada institución puede actuar como varias a la vez. Las características comunes de todas estas instituciones son: generan activos financieros indirectos, pero no dinero. El valor de liquidación de estos activos es cierto o determinable a un precio de mercado. Utilizan los fondos sobrantes en los mercados de dinero y de capitales. Recurren a estos mercados, especialmente al crédito bancario y al redescuento, para conseguir liquidez o rentabilidad. Proporcionando activos relativamente líquidos, poco arriesgados y rentables para los ahorradores, fomentan el ahorro y facilitan su movilización. Concepto y componentes de un sistema financiero. En sentido general, el sistema financiero de un país está formado por el conjunto de instituciones o agentes, activos y mercados financieros, cuyo fin es canalizar el ahorro generado por las unidades de gasto con superávit hacia las unidades de gasto con déficit, a través de los intermediarios y mediadores financieros. La canalización del ahorro resulta fundamental por dos razones. Una, en la mayoría de los casos, la no coincidencia de ahorradores e inversores en una misma persona, dado que las unidades de déficit y superávit son distintas. 2. Las preferencias o deseos de los ahorradores no coinciden, en general, con los de los inversores, respecto al grado de rentabilidad
liquidez y seguridad de los activos emitidos. La canalización del ahorro puede ser directa, cuando ahorradores y demandantes de capital se unen sin que intervenga ningún otro agente financiero, o intermediada, cuando ahorradores y demandantes de capital se unen mediante un intermediario financiero. En cuanto a las funciones de un sistema financiero, se destacan: canalizar los fondos de las unidades de gasto con superávit a las unidades de gasto con déficit, es decir, unir la oferta y la demanda logrando fijar un precio y una cantidad. Una segunda función básica es la de contribuir al logro de la estabilidad monetaria y financiera. Concepto de intermediario financiero. Son los agentes que relacionan a las unidades de gasto con superávit con las unidades de gasto con déficit para llevar a cabo el objetivo de ambas, inversión y financiación respectivamente, a cambio de una remuneración por sus servicios. La función de los intermediarios es transformar activos y dar acceso al sistema de pagos. Los intermediarios se diferencian de los mediadores en que la actividad de estos últimos no origina la transformación de activos financieros, ya que simplemente realizan la acción de comprar y vender. Los mediadores son los brokers o agencias de valores que trabajan por cuenta ajena, los dealers o sociedades de valores que pueden operar por cuenta de terceros u operar por cuenta propia, y los market makers o creadores de mercado. Son entidades que se dedican a comprar y vender por cuenta propia, dando liquidez al mercado. A modo de ejemplo, los creadores de mercado de deuda pública cumplen, entre otras, las siguientes obligaciones: aportar información que el Tesoro pueda solicitar sobre el mercado de deuda, se comprometen a participar en las subastas y garantizan la liquidez del mercado secundario, dedicándose a la compraventa por cuenta propia y asegurar con su intervención el buen funcionamiento del mercado. Su clasificación: podemos distinguir principalmente dos tipos de intermediarios financieros, los bancarios y los no bancarios. Un mercado financiero es un mecanismo o lugar, sistema de negociación por correos, telefónico o electrónico, a través del cual se produce el intercambio de activos financieros y se determinan los procesos. Funciones: en los mercados financieros se desarrollan los procesos de negociación y contratación, que pueden dar paso a actividades de registro, liquidación y compensación. Las funciones principales que cumple todo mercado financiero son las siguientes. 1. Poner en contacto a la oferta, a la demanda y a los agentes financieros que intervienen, intermediarios, mediadores, etc., fijando así un precio y una cantidad. 2. Reducir los costos de transacción gracias a los intermediarios y mediadores que hacen posible la canalización de fondos, minimizando el tiempo de las operaciones. 3. Proporciona liquidez a los activos financieros dado la rapidez de compraventa que nos proporciona el mercado. Características básicas de un mercado financiero, que a su vez tienen mucha influencia en su grado de liquidez. Amplitud, referida a que se puede negociar un abanico amplio de instrumentos financieros vinculados. Si se recurre a otra diferencia de amplitud, se puede citar el mercado bursátil de acciones, donde están representados múltiples sectores de la economía y además se pueden efectuar operaciones al contado, a plazo y en operaciones de repos y simultáneas. Libertad, posibilidad de acceder a un mercado para comprar o vender directamente o a través de intermediarios. Transparencia, hace referencia a que existe información de todas las circunstancias que se dan en un mercado. Dentro de la información que se considera útil sobre la actividad de un mercado está la visualización de las órdenes del mercado
con toda o parte de su profundidad. Quienes son los miembros del mercado que introducen dichas órdenes y ejecutan las operaciones, así como información estadística múltiple sobre la evolución de un mercado. Profundidad. Este concepto engloba varios aspectos que podrían resumirse en términos de exigencia, que al visualizar una pantalla de negociación electrónica o al estar presente en un corro de negociación o parque, se observe que la horquilla o diferencial de precios de las órdenes de compra y venta esté en su mínima expresión y con volúmenes de lo más elevados posibles. Flexibilidad. Es la capacidad de respuesta que tiene el mercado cuando se da una circunstancia de cierta convulsión, para responder en forma de alteración de los precios de la medida que las fuerzas del mercado lo consideren conveniente, pero logrando que la pantalla no quede despoblada de órdenes o que en el caso de hacerlo sea por el mínimo tiempo posible. Mercado organizado, no organizado. La diferencia fundamental entre mercado organizado y no organizado es que los mercados organizados tienen cámara de compensación y los mercados no organizados no tienen cámara de compensación. La cámara de compensación tiene como función fundamental liquidar y compensar las operaciones financieras. Mercados centralizados, descentralizados. Un mercado centralizado se caracteriza por la existencia de un único libro de órdenes o lugar físico o electrónico donde confluyen todas las órdenes de compra y venta del mercado. En un mercado descentralizado existe más de un precio para un mismo activo financiero. La oferta y la demanda se pueden reunir en más de un lugar físico, electrónico o telefónico. Mercados primarios y secundarios. El mercado primario se trata de la canalización del dinero desde un ahorrador o inversor hasta el emisor del instrumento financiero. En los mercados primarios se utiliza el término suscripción para remarcar que se está comprando un activo financiero nuevo. El mercado secundario aparece para dar liquidez a los activos que ya existen y facilitar la emisión de nuevos valores en el mercado primario. Mercado monetario y capitales. Los mercados monetarios suelen tener alto grado de liquidez, reduciendo riesgo de emisor y de precio. Su volumen de contratación está muy intervenido por las instituciones financieras mayoristas y suelen ser activos emitidos al descuento y con modalidad de cupón cero. Los mercados de capitales, salvo excepciones como la deuda pública, suelen tener menor liquidez que los activos monetarios, debido a su plazo prolongado en el tiempo. Tiene mayor riesgo de emisor y precio. También es un mercado con volumen casi exclusivo de instituciones financieras y muchos activos de mercados de capitales pagan cupones periódicos. Activos financieros. Los activos financieros son valores que conciernen a su tenedor o inversor una serie de derechos económicos. Estos pueden ser representados en dividendos, cupones, vales, etc. O también políticos, como derecho a voto si el título lo admite. Para el emisor de un activo financiero, es una fuente de financiación, dado que se verá obligado a realizar las contraprestaciones acordadas en las fechas estipuladas por el mismo título a su tenedor. Por lo tanto, podemos decir que son títulos con una doble vertiente. Son un pasivo para su emisor, ya que en este se da la generación de obligaciones. Son un activo para su tenedor, ya que en este se da la generación de derechos. Las características de un activo financiero son las siguientes: la liquidez, el riesgo y también la rentabilidad. El concepto de liquidez se vincula a la facilidad de comprar, o sea, transformar dinero en activos financieros, o vender, que es transformar activos financieros en dinero. El máximo volumen efectivo posible en el mínimo tiempo posible y con una mínima perturbación de precios del mercado. El activo más líquido es sin duda el dinero. Otros activos financieros de gran liquidez son las principales divisas, los depósitos interbancarios, determinados mercados de deuda pública como el americano y el alemán, y algunos mercados de instrumentos derivados. El riesgo depende de dos factores. El primero, la solvencia de las garantías del propio emisor para hacer frente al cumplimiento de sus obligaciones, como puede ser la amortización del título emitido.
El segundo, dentro del riesgo, también aparecen posibles pérdidas de valor por variación de las cotizaciones. La rentabilidad también depende de dos factores. El primero es el riesgo que incorpore el título, es decir, a un mayor riesgo, una mayor expectativa de rentabilidad. La liquidez del título. En principio, contra mayor liquidez, menor expectativa de rentabilidad, pero se puede dar el caso de acciones que son muy líquidas y no necesariamente poco rentables. La rentabilidad se puede obtener en forma de dividendos o cupones, o también en forma de ganancias de capital, la diferencia entre el precio de venta y la compra. En caso de activos de renta fija, la rentabilidad viene dada en forma de intereses o también ganancias de capital. Clasificación de los activos financieros. Se clasifican en relación con la liquidez, la rentabilidad y el riesgo que incorpora el propio activo. Aquí se clasifican en dos: activos de renta variable y activos de renta fija. En los activos de renta variable se puede notar una alta liquidez, alta rentabilidad y un alto riesgo. Por lo tanto, en los activos de renta fija se pueden clasificar en dos: privada y pública. En el caso de la privada se puede notar una baja liquidez, una rentabilidad media y un riesgo medio. Por otro lado, al contrario, en la pública se puede notar una muy alta liquidez, rentabilidad baja y un riesgo muy bajo. ¿Qué son los activos de renta variable? Son aquellos activos en los que existe cierta incertidumbre sobre los flujos futuros que podrían generar en un poco tiempo. Estos activos tienen más riesgo que otras inversiones sobre tipos de interés más conservadoras. Por lo tanto, deben ofrecer expectativas de alcanzar una mayor rentabilidad. La rentabilidad se puede obtener en forma de dividendos o ganancias de capital. Por otra parte, salvo acciones que cotizan en mercados bursátiles y que pueden tener una elevada liquidez, lo cierto es que muchas inversiones en acciones suelen tener una muy poca liquidez. ¿Qué son los activos de renta fija? Estos, en pocas palabras, son títulos o valores que proporcionan una rentabilidad que se obtiene en forma de intereses o bien en forma de ganancias de capital. Fondo Monetario Internacional. Bueno, antes que nada, para entender el Fondo Monetario Internacional tenemos que hacer varias preguntas. ¿Qué es el Fondo Monetario Internacional? El Fondo Monetario Internacional es una organización integrada por 184 países que trabaja para promover la cooperación monetaria mundial, asegura la estabilidad financiera, facilita el comercio internacional, provee el alto nivel de empleo, crecimiento económico sustentable y reducir la pobreza, con el fin de promover la economía sustentable y evitar que los países miembros de la misma caigan en crisis financiera. En casos de que esto suceda, el Fondo Monetario Internacional está en la capacidad de presentarle ayuda inmediata al país afectado por medio de sus políticas cambiarias sostenibles, que a nivel internacional son aceptables, todo el fin de reducir la pobreza y el comercio internacional. Se establece como una institución central del orden monetario y se le dotó de tres importantes funciones: regulatoria, administración de las reglas que afectan a los tipos de cambio y la convertibilidad de la moneda; financiera, suministro de liquidez complementaria; y consultiva, establecimiento de un foro administrativo cooperativa de relaciones monetarias. ¿Cuál es su objetivo? Incluye el fomento de expansión y el crecimiento de comercio mundial, la estabilidad de los tipos de cambio, la evitación de devaluación cambiaria competitiva y la corrección ordenada de los problemas de la balanza de pagos de un país. Número 1. Fomenta la cooperación monetaria internacional entre los medios de las instituciones permanentes que sirvan de mecanismo de consulta y colaboración de cuestiones monetarias internacionales. Facilita la expansión del crecimiento equilibrado del comercio internacional, contribuyendo así a alcanzar y mantener altos niveles de ocupación, de ingresos reales o desarrollo de los recursos reproductivos de todos los países miembros, objetivos primordiales de la política económica. Número 3. Fomenta la estabilidad cambiaria, procura que los países miembros mantengan regímenes de cambio ordenado y evitar depreciaciones cambiarias competitivas.
Establece un sistema multilateral de pagos para las transacciones corrientes que se realicen entre los países miembros y elimina restricciones cambiarias que dificulten la expansión del comercio mundial. Influye a los países miembros poniendo en su disposición temporalmente y con las garantías adecuadas los recursos generales del fondo, dándoles así la oportunidad que los corrijan los desequilibrios de la balanza y los pagos sin resurtir a las medidas perniciosas para la prosperidad nacional o internacional. Número 6. De acuerdo con lo antecedente, acortar la duración y amonizar el grado de desequilibrio de las balanzas de pago de los países miembros. Pero como toda gran organización siempre se enfrenta a problemas de la misma magnitud, es decir, no se puede decidir la economía de un país externo bajo el mismo sistema económico y político que conlleva a un sinfín de preguntas tales como ¿convendría complementar o sustituir al Fondo Monetario Internacional con otra organización internacional? Esta pregunta presenta un reto a la posición central del fondo en el orden monetario. Algunas observaciones han surgido que posiblemente mejorar algunas de las funciones del fondo o de organismos internacionales como el Banco de Pagos Internacionales o la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico. Otros opinan que el fondo debe desaparecer y se conforme una nueva organización. La sugerencia de repartir las funciones del Fondo Monetario Internacional se basan en el principio del pluralismo. Según los economistas Lawrence Krauss y Joseph Neal, la pluralidad organizativa no es necesaria en la virtud desde el punto de vista de un sistema político. El defecto de la supernacionalidad como principio organizador es que, al igual que la autoridad, esté demasiado y ofrece un poco como patrón. Como el patrón oro, la flexibilidad absoluta del tipo de cambio, un Banco Central Mundial exigirá más de los estados políticamente soberanos de lo que se puede esperar como el gobierno en forma realista esté dispuesto a ceder. Consecuentemente, al igual que las susodichas órdenes monetarias totalmente automáticas, el enfoque supernacional nunca podría ofrecer tanto en términos de bienestar económico como sus defensores quizás lo creyeran. El problema real era encontrar algún arreglo que se acercara al grado óptimo de flexibilidad del tipo cambiario. En este caso, el problema consiste en encontrar el grado óptimo de supernacionalidad en los asuntos monetarios, es decir, la gama óptima de funciones para la institución monetaria internacional. La alternativa preferida se ha sostenido a conservar al Fondo Monetario Internacional en su posición central en el orden monetario para mejorar su funcionamiento, aumentado la eficiencia de su toma de decisiones y ampliado sus funciones tradicionales de regiones, finanzas y consultas. En el orden monetario bien organizado, este también sería un elemento esencial. Nosotros llegamos a la conclusión del sistema monetario y financiero que está integrado por las instituciones que administran la inversión y el ahorro de los ciudadanos. En el intercambio y la operación de estas instituciones es importante para la economía, para que pueda funcionar día a día. Los préstamos y las personas físicas y morales nos brindan las posibilidades de generar el capital. Entonces, gracias a esta circulación, aseguran la estabilidad financiera a largo plazo para el sistema financiero. Muchas gracias por su atención.